Vamos a otras informaciones. A solo un mes de que José Antonio Kast asuma como presidente de Chile, se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acudirá al cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo, encabezando la delegación oficial norteamericana que estará presente en la asunción del futuro mandatario. Vamos a profundizar en este tema y para ello nos acompaña el ex canciller Mariano Fernández. Mariano, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Buenos días, Mariano. Mariano, quiero preguntarte qué significa diplomáticamente que Marco Rubio, secretario de Estado, mano derecha de Donald Trump, también una figura muy relevante de su administración, encabece la delegación de Estados Unidos para la asunción del presidente electo ya cuando asuma el 11 de marzo. Bueno, yo creo que es una buena señal para el presidente electo, pero no hay que subestimar lo que ocurre. Desde que se restauró la democracia, han venido 2 vicepresidentes a las transmisiones del mando, otra secretaria de Estado, y en el resto prácticamente los secretarios de comercio. Entonces tampoco una cosa excepcional. Ajá. Cuando vino el presidente Elwin, cuando asumió el presidente Elwin, vino Dan Quayle, que era el vicepresidente del presidente Bush. En el segundo mandato de la presidenta Bachelet vino Joe Biden, sí, que era vicepresidente de Barack Obama y después presidente. Y vino también en la ocasión de, me parece, el presidente Lago, Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado y muy influyente durante el gobierno del presidente Bush, que a mí me tocó ser embajadora allá, así que sé lo importante que era ella. De tal manera que a mí me parece bien para el gobierno que viene y para Chile que a la transmisión del mando venga el secretario de Estado de Estados Unidos, que le va a permitir formarse una idea de qué está ocurriendo aquí en el país. Desde luego se da cuenta que el país no se cae a pedazos. Oiga, Mariano, ¿y esto puede significar un giro o es correcto interpretarlo como un giro del interés que ahora va a tener Estados Unidos en nuestro país, en el entendido que claramente, lo decía también hace algunos meses el embajador de Estados Unidos en nuestro país, que hay una relación mucho más cercana o que los valores, por así decirlo, son mucho más cercanos con el futuro gobierno de Kast que con lo que fueron con el gobierno del presidente Gabriel Boric? Pero mire, yo le voy a decir lo siguiente. Una cosa son las declaraciones superficiales de política y el gobierno del presidente Trump se caracteriza por eso. O sea, el presidente Trump denostó hasta la saciedad al presidente de Colombia, Petro, y 15 días más tarde ya lo declara un gran amigo, un personaje muy importante. Entonces, hay que separar eso. Las relaciones de Chile con Estados Unidos han estado muy buenas desde la restauración democrática. Sí. Pero muy buenas. Y hasta el día de hoy, y si usted piensa en cosas más de fondo, se va a dar cuenta que en todos estos ides y venires del gobierno del presidente Trump, Chile no ha sido tocado. Y en el tema de los aranceles, que ha pasado a ser un tema menor y se conversa directamente y no hay ninguna interferencia. De tal manera que desde el punto de vista ideológico de las cosas de las ideas o de las pocas ideas de las cosas, las acciones que tiene Trump en la cabeza, podría haber un mayor interés por Chile, pero estructuralmente yo creo que se va a mantener. No tengo la impresión de que vaya a haber cambios significativo en esto. De hecho, alguien ya declaró que la visa waiver no estaba en conversación. Sí. Y cosas. Y lo que Chile tiene que precaverse, el presidente Kast y su nuevo gobierno, son de aquellas decisiones que está tomando el gobierno de Trump que son inesperadas, inadvertidas, y alguna gente acusa de improvisación. ¿Por qué? Porque Chile es un país, primero que todo, que tiene una estabilidad desde el punto de vista internacional muy reconocida. Segundo, tenemos una geografía importante en todo el Pacífico. Y hay cosas como el Estrecho Magallanes, por ejemplo, que es un paso muy significativo. Y ya hemos visto la disputa por Groenlandia, los temas sobre el canal. Yo creo que el país, Chile, el gobierno, tiene que en este punto mantenerse de la manera más neutral posible, porque no nos serviría mucho
que empezara a haber una discusión sobre temas como el canal, como el estrecho Magallanes, el acceso a la Antártica, en fin. Ahí Chile ha tenido una posición muy clara y tiene que mantenerla, y yo me imagino que el gobierno en eso no va a titubear. Sí, le quería preguntar también justamente eso y cuál va a ser la labor del canciller, del futuro canciller, porque hemos visto también que el presidente de los Estados Unidos a veces es muy firme en buscar que los países también planteen ciertos lineamientos cercanos a los de ellos. Y ahí uno dice, bueno, buscará que Chile también adhiera a las medidas que está tomando, por ejemplo, cuando hizo esta intervención en Venezuela, o veremos en el futuro qué intervenciones tiene planeada Donald Trump. Entonces ahí es como, ¿cuál debería ser el camino justamente, o cuáles van a ser las dificultades que podría encontrar el próximo canciller si es que el gobierno de Donald Trump, en el entendido que son más cercanos ideológicamente al futuro gobierno de José Antonio Kast, pueda presionar porque se alinee con las decisiones que tome? Mire, no lo sé, es difícil de predecirlo porque es un gobierno impredecible, el del presidente Trump. Ahora, el presidente Kast, que hizo unas declaraciones bastante serenas cuando ganó, ha hecho una gira europea que puede dejar una huella bastante más compleja, porque en Europa no fue a reunirse como el futuro jefe de Estado a tomar contacto con los estados, con las organizaciones europeas, sino que fue a reunirse con los cercanos ideológicamente. Claro. Fue como una reunión partidaria. Y yo tengo la impresión de que eso es una lectura que la ve o la lee toda la opinión pública internacional, porque los chilenos somos bastante ingenuos, y particularmente el mundo de la derecha tiene tendencias a desconocer que existe una situación internacional que es mucho más estable que lo que uno cree. Entonces, Chile tiene una imagen, y tiene una muy buena imagen, y permanentemente tenemos personalidades extranjeras que no entienden por qué este criticismo que nosotros chilenos tenemos con nosotros mismos. Incluso un embajador francés escribió hace algún tiempo en el Mercurio una columna hablando de este tema. Entonces yo creo que la señal que ha dejado el presidente Kast puede ser confusa en el sentido de lo que usted dice, en el sentido de que el mundo Trump entienda que aquí hay un aliado para hacer cosas. Exacto. Que yo me imagino que, yo espero que el gobierno de Chile no esté disponible, como no han estado disponibles los gobiernos que nos importan. Los gobiernos de los países que nosotros admiramos, por ejemplo, no han querido participar en este gabinete de la paz que está haciendo el presidente Trump sobre el tema de la Franja de Gaza. Y no es que no hayan querido participar por la idea. Lo que yo he leído, lo que yo he entendido, es que no participan porque la idea del presidente Trump, que está escondida, que no está dicha, es como quien dice reemplazar el Consejo de Seguridad con un grupo de poderosos amigos y tomar decisiones internacionales. Y eso es francamente inaceptable, porque el desorden internacional a países como Chile no lo ayuda. Ahora hay otro punto también que está sobre la mesa y que es muy relevante, que tiene que ver con la definición de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas, y si el presidente electo, cuando ya asuma, va a ratificar o no, ¿no es cierto?, esta candidatura que ya fue inscrita por el gobierno actual. Ahora, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Chile dijo que se va a analizar el historial y fortalezas y debilidades de Michelle Bachelet antes de fijar una postura por parte de Estados Unidos. ¿Cree que también va a ser complejo para el gobierno de José Antonio Kast definirse si es que apoya o no a Michelle Bachelet, dadas las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, en su momento el candidato José Antonio Kast? Mire, más que compleja, yo no lo calificaría de esa manera, porque siempre las decisiones son complejas. Ahora, hay una candidatura, y aquí yo no quiero hacer alarde sobre la presidenta Bachelet, pero yo tengo que decirle, es evidente que la mejor imagen internacional
de una figura que esté pensando en la Secretaría General de Naciones Unidas es la presidenta Bachelet de lejos. No me lo pregunten a mí, pregúnteselo a cualquier analista extranjero. Si va a ganar o no va a ganar es muy difícil predecir porque las campañas son muy difíciles desde alcalde. Usted cree que hay un alcalde que ya está ganado y pierde, un diputado, un senador, un presidente de la República. Imagínense usted cómo es la Secretaría General de Naciones Unidas, donde hay muchas cosas en juego. Pero yo he escuchado en la opinión pública chilena, no, es que ya hay un veto de Estados Unidos. Cuidado, no, Estados Unidos no se ha pronunciado, las declaraciones del embajador son muy prudentes, porque usted no sabe qué es lo que está en juego en esta negociación. Y ahí la carta de Bachelet, 2 veces presidente de la República, muy exitosa en su gestión en Naciones Unidas. Por ejemplo, yo escuché una crítica de que en el tema de como alta comisionada de derechos humanos no había sido suficientemente dura con Venezuela. Sí. Por favor, lean el informe, porque hay que hablar lean el informe sobre China, y yo lo que invito a los que entienden de esto, cercanos al presidente, que están opinando internacionalmente, que se informen sobre cuáles han sido las declaraciones de los otros altos comisionados sobre estos temas. Y ustedes se van a dar cuenta que la presidenta Bachelet tiene una envergadura muy significativa. Y en el tema de las mujeres, por ejemplo, Ban Ki-moon le entregó una tarea muy complicada. Le invitó a organizar 5 o 6 entidades que había en una ONU Mujeres. Y ella se demoró 2 años y dejó una cosa andando que hasta el día de hoy funciona perfectamente. Entonces, yo tengo la impresión de que la candidatura de la presidenta Bachelet es una cosa sólida, es importante. Nadie puede garantizar el triunfo, claro, porque las campañas son complejas y no sabemos cuáles son las coyunturas políticas que va a haber, pero mi sensación, por lo que he leído en prensa internacional, por lo que uno escucha con gente de otros países, es que ella está a la vanguardia de los posibles candidatos. Esta es una pregunta que yo he repetido a los entrevistados que hablamos sobre este tema, porque el presidente electo en algún momento frente a la candidatura de Michelle Bachelet dijo, bueno, vamos a tener que ver y analizarlo bien porque no queremos exponer la imagen de una expresidenta. Ahora, mi pregunta es, ¿no se expondría mucho más la imagen de una expresidenta si es que ya está inscrita y finalmente después el gobierno echa atrás en esa inscripción, echa pie atrás? Mire, no solamente eso, si le echara atrás, si le quitara el respaldo, no es solamente el tema de la presidenta, se crea una instancia sobre Chile que no tendría por qué crearse, porque la gente empieza a investigar por qué, y si las razones son las de política externa, las políticas internas de algunas personas que han dado, que a mí me sorprenden, porque han hablado con una ignorancia peligrosa. Si las razones son esas, esto es un deterioro para el país. Porque en este tipo en esta clase de campañas, los candidatos, por ejemplo, tenemos a Andrés Alamán, de secretario de la Secretaría Iberoamericana en Madrid. Yo creo que hay que preguntarle a Andrés Alamán si él está haciendo política de renovación nacional o está encargado de una tarea mucho más grande, tratando de dejar el nombre de Chile en un buen pie. Y yo le garantizo que Andrés Alamán se lo va a contestar como yo le digo. Él está tratando de dejar bien el nombre de Chile en un buen pie y no haciendo política de renovación nacional, que es la cosa que yo he visto que han formulado algunos miembros cercanos al presidente Kast sobre lo que podría ser la gestión de la presidenta Bachelet. Ahora, Mariano, volviendo a la agenda del presidente electo, lo hablamos, ¿no es cierto?, estos viajes que ha realizado previo a que asuma la presidencia, están veremos, pero él ha manifestado la posibilidad de que viaje a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de asumir la presidencia. También, ¿cómo ves esta serie de giras que ha realizado justamente antes de que asuma formalmente el cargo y esta reunión que sostendría no bajo los lineamientos formales de una visita oficial, por así decirlo, sino que previo a que ya asuma el cargo y corresponda a una visita oficial o una visita de Estado como suele hacerse? Bueno, mire, yo creo que el presidente Kast ha dado unas señales contradictorias. Sus reuniones en América Latina
ahí en el foro en Panamá, en los encuentros con distintos presidentes, me parecieron que eran lo lógico de un presidente electo. Se reunió con el presidente de Brasil, con el de Panamá, entiendo con República Dominicana, no sé si el argentino lo vio antes o en ese momento, El Salvador. La gira a Europa es rarísima porque él ha hecho una cosa de partido y después él va a ser jefe de Estado, entonces le va a corresponder relacionarse de otra manera. Una visita a Estados Unidos como presidente electo a mí no me parece que tenga nada reprochable. Lo único que tiene que tener cuidado que está frente a un presidente de Estados Unidos impredecible. Eso yo creo que la gente que gobierna el mundo sabe que hoy día Estados Unidos es un país impredecible, contribuyendo fuertemente al desorden internacional, y no tengo yo que repetirles hoy día todo lo que se ha dicho en el último tiempo y todo lo que ha ocurrido en el último tiempo. La único matiz interesante es que estas actitudes del presidente Trump están teniendo un pequeño giro imperceptible, invisible ahora, en vista de las elecciones de mediano término que hay en Estados Unidos, que él la está viendo muy mal. Acaban de perder en Luisiana, perdieron en Virginia, perdieron en Maryland, han perdido distritos en Texas, y esto está sonando muy fuerte, y la crítica en Estados Unidos con Trump y el intercambio. Aquí en Chile no creeríamos el lenguaje que se está usando en Estados Unidos respecto a Trump y cómo contesta la gente de Trump a los críticos que hay allá. Por lo tanto, la única prevención del presidente electo, sepa que una visita con el presidente Trump tiene cosas impredecibles. Mariano Fernández, ex canciller, muchas gracias por acompañarnos hoy día en la mañana informativa. Muy bien, muchas gracias por la invitación.